Voy a poner a grabar antes que me olvide. Les mandé un trabajo de ejercicios de... Ahí está Daniel, bien. De resistencias en serie, ¿está bien? Haciendo resistencias en serie, les mandé un ejercicio de cómo se resuelve paso a paso, que es prácticamente como lo hicimos acá en el pizarrón, para que ustedes tengan, digamos, el video de cómo se resuelve, cuáles son los pasos a seguir, y teniendo un circuito, digamos, qué es lo primero que debería hacerse. ¿Está bien? En la clase pasada habíamos hablado algo de circuitos en paralelo, y ahora vamos a enganchar de a poquito lo que es circuitos en paralelo. ¿Está bien? Nosotros habíamos visto que en un circuito en serie, nosotros teníamos la resistencia de esta manera. ¿Está bien? Está bien, César. Después lo vemos eso, el voltaje. Por ahí en algunas decimales. Acá César me dice que hay un paso de voltajes que no le dio en el cálculo del ejercicio que le mandé. Pero bueno, cualquier cosa lo vemos. Pero seguramente hubo un problema de algún decimal o algo. ¿Está bien? Pero seguramente hay alguna ínfima diferencia. Después lo vemos. El circuito en serie dijimos que la corriente, vamos a imaginar que tenemos un circuito así, acá tenemos una fuente, ¿sí? Esta es la fuente, una pila positivo o negativo, puede ser una pila, una batería, ¿está bien? Habíamos dicho que la corriente era la misma. ¿Por qué era la misma? Porque salga la cantidad de electrones que salgan desde el negativo y que van al positivo, encuentran solamente un solo camino. ¿Está bien? Encuentran solamente un solo camino. Entonces, si salen 10 electrones acá, los 10 electrones van a pasar por la resistencia 2 y por la resistencia 1 hasta llegar al polo positivo. ¿Está bien? Entonces habíamos dicho que la corriente es la misma. ¿Sí? Es la misma en todo el circuito. ¿Está bien? Cuando tenemos que calcular la resistencia o buscar una que reemplace a estas dos resistencias que están una a continuación de la otra, ¿está bien? Por eso se dice que es un circuito en serie, de resistencias en serie, una a continuación de la otra, buscar una resistencia que de alguna manera represente, lo puse, encontrar una resistencia que de alguna manera representa esas dos que están en el circuito, se calculaba sumando, ¿verdad? Se tienen que sumar todas las resistencias que se encuentren en el circuito. En este caso, como en el ejemplo hay dos resistencias, tenemos que sumar una resistencia sumada a la otra. Entonces va a ser R1 más R2. ¿Está bien? Para diferenciar las resistencias, a uno le llamamos R sub 1 y otra R sub 2. ¿Está bien? Habíamos dicho que los pasos para resolver el circuito era, primero, calcular la R total. Primero calculamos la R total, que era sumar la resistencia 1 más la resistencia 2, en este caso. Sumamos las dos resistencias. Una vez que sumamos las dos resistencias y encontramos a alguien que las reemplace, podríamos transformar el circuito en algo más sencillo. ¿En qué? En un circuito, hacemos como el segundo paso, donde va a haber una fuente, la misma fuente, y una sola resistencia, que ahora esa resistencia va a ser R total. R sub T. Porque por algo hacemos esto.
para esas dos abreviarlas y reemplazar este circuito en algo más sencillo. ¿Está bien? ¿En qué más sencillo? Bueno, si en un circuito hay mucha resistencia, podemos transformar un circuito que parece medio complejo en algo más sencillo, donde va a estar la misma fuente de alimentación y una resistencia que reemplace de alguna manera a los valores óhmicos que tienen todas las resistencias que estén en el circuito, en este caso serie. ¿Está bien? ¿Cuándo teníamos un circuito así? Cuando teníamos un circuito de este estilo, el tercer paso era encontrar la corriente que pase por el circuito. ¿Está bien? Esta corriente llamada I. Y acá es donde nosotros aplicábamos la ley de Ohm. ¿Está bien? ¿Qué decía la ley de Ohm? Que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje dividido la resistencia. ¿Está bien? En nuestro caso, la corriente esta va a ser la corriente I sub t, I total. ¿Por qué I total? Porque es la única corriente. Ahora van a ver que después, cuando vemos otro circuito diferente, va a haber diferentes corrientes, vamos a llamarlas por su nombre diferente. Entonces acá hacemos esa salvedad porque como es el único valor de corriente que va a pasar por todo este único camino que tiene el circuito, es la misma por todos lados. ¿Está bien? No olvidarse de esto. Entonces, en este caso, esta corriente va a ser la I total, que es, a su vez, esta corriente es la que está acá. Es la que va por todo el circuito. ¿Está bien? ¿Cómo calculamos esa corriente? Bueno, para calcular esa corriente es necesario del voltaje de fuente, pues una pila, una batería, dividido el valor óhmico representativo. ¿Está bien? Tengo que poner a un valor de resistencia acá. Entonces, como tengo que poner 1, por eso yo tengo que trasladar a este circuito donde puede haber varias resistencias en algo más sencillo. ¿Para qué? Para que ese valor óhmico, que va a ser la resistencia que de alguna manera represente aquellas resistencias, este valor óhmico venga acá para calcular la ley de Ohm y de última encontrar la corriente del circuito. ¿Está bien? Entonces acá poníamos la R total. ¿Está bien? Una vez que encontramos la corriente, nosotros lo que encontramos en este circuito, que si bien la corriente es la misma, el voltaje, ¿sí? Este voltaje no estaba aplicado acá y acá. Encontramos una diferencia. Por ejemplo, si acá encontramos 12 volt, una batería de 12 volt, no es que vamos a encontrar esos 12 volts si medimos con el tester acá, con el multímetro entre este punto y este punto, no es que acá vamos a encontrar 12 volt y acá en este punto y este punto, o sea, los extremos, ¿verdad? Y vamos a encontrar 12 volt. No, eso es mentira. ¿Está bien? Algo tiene que suceder acá. Entre cada extremo de cada resistencia habrá un voltaje. ¿Está bien? Y nosotros habíamos dicho que íbamos a encontrar un voltaje llamado BR1, hay voltaje sobre la resistencia 1 y un voltaje sobre la resistencia 2 entre sus extremos, ¿sí? Que ¿cómo la calculamos? Exacto, César. ¿Cómo la calculamos? 4 era calcular los voltajes sobre cada resistencia. Entonces, si nosotros sabíamos que corriente es igual a voltaje sobre la resistencia y queremos despejar el voltaje en la fórmula esta de Ohm, R que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, ¿qué me queda? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Estoy haciendo un despeje de esta fórmula, ¿está bien? ¿Para qué estoy haciendo el despeje de esa fórmula? Para encontrar una fórmula, ¿sí? O una expresión que me habilite a mí o me posibilite encontrar el voltaje sobre cada resistencia, sobre cada extremo de la resistencia 1 y sobre cada extremo de la resistencia 2. ¿Está bien?
Entonces, una vez que yo encontré una expresión que a mí me ayuda a calcularse ese tipo de cálculo, ahora sí estoy en condiciones de buscar los voltajes. ¿Está bien? Paso acá y digo, bueno, el voltaje sobre la resistencia 1, el voltaje sobre la resistencia 1 dijimos que es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, si tengo que calcular el voltaje sobre R1, yo tengo que ver acá qué pasa sobre R1. ¿Sí? Sobre R1. Esto tendrá un valor óhmico, ¿está bien? Determinado valor que me da el circuito. Y la corriente, ¿cuál era la que dijimos? La corriente total, la que pasa por cada una de las resistencias. O sea que acá la corriente que pasa sobre la resistencia 1, por la resistencia 1 es I total. Entonces, cuando vengo yo a calcular esta expresión, va a ser el voltaje R1 sobre los extremos de R1 va a ser igual a la corriente total. ¿Por quién? Por el valor óhmico de la resistencia que me den como dato. ¿Está bien? ¿Estamos? Por R1. Ahí que calculaba yo, con esta expresión, yo podía calcular el voltaje de R1, o sea, sobre los extremos de la resistencia 1. ¿Está bien? Ah, mira acá. Bueno, bien. Se conectaron varios. ¿Está bien, chicos? Fíjense acá. Yo tengo que calcular el voltaje sobre la resistencia 1. Me fijo la resistencia 1. Digo, bueno, ¿cómo calculo el voltaje? Bueno, es I por R. Habíamos dicho recién que era el despeje S. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa por acá? I total, porque dijimos que esta corriente es única porque tiene un solo camino para pasar. ¿Está bien? Bien, multiplicado. La corriente, según esta expresión que vimos acá, la corriente por la resistencia. ¿Está bien? Va a ser la corriente total, en este caso va a ser la corriente que pase por esa resistencia, que es la I total, por la resistencia, el valor óhmico. ¿Quién es en este caso? Bueno, será el valor que a mí que me den como dato de cuánto vale R1. Y lo pondremos acá en esta expresión. ¿Está bien? Si yo tengo que calcular el voltaje R2, el voltaje sobre los extremos de esta resistencia, ¿quién va a influir acá? La corriente total es la que pasa por la resistencia 2. Y también va a depender el valor de la resistencia, el valor óhmico. ¿Está bien? Entonces, cuando yo quiero acá poner la expresión de la R2, como allá la corriente que pasa es la corriente I total, el voltaje sobre la resistencia 2 va a ser, bueno, es corriente, en este caso, en mi caso, ¿quién es? La corriente total, la que pasa por R2. Entonces pondré el valor de I total. ¿Multiplicado por quién? Por el valor de la resistencia, que me lo darán a mí como dato. En este caso, como estoy evaluando el voltaje sobre la resistencia 2, será el valor óhmico de la resistencia 2 la que ponga yo acá, en la fórmula. ¿Está bien? Y yo de esta manera, a través de esta fórmula, encuentro, ¿sí? Encuentro el voltaje sobre los extremos de esa resistencia. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Esto es más o menos lo que yo le había planteado en el material que les mandé. ¿Está bien? La resolución del circuito, cómo se tenía que hacer un circuito de DCI. ¿Está bien? ¿Qué encontramos en este circuito? Las características que encontramos en este circuito era que para hallar un valor de resistencia que represente a esa resistencia en este circuito que están uno a continuación de la otra, la resistencia una a continuación de la otra, ¿cómo encontramos la R total? Va a ser la suma de los valores óhmicos de las resistencias. De ahí sale el R total. En este caso, en este circuito de ejemplo, como es R1 y R2, se sumarán las dos resistencias. Si hay 3,
La R total va a ser R1 más R2 más R3. Si hay 7 resistencias en serie, bueno, R1 más R2, hasta R7. ¿Y ahí qué pasa? Encontramos un circuito más sencillo que será este, donde estará la fuente de alimentación y la R total. Con este grafiquito chiquito, ¿qué buscamos a través de la ley de Ohm? La corriente que pasa por acá y que es la misma que pasará por este circuito más dimensionado. ¿Se entiende? Entonces, la corriente es la misma. El voltaje es el que cambia. El voltaje sobre cada extremo de la resistencia va a ser diferente, dependiendo del valor óhmico. ¿Está bien? ¿Qué habíamos encontrado después de esto? Habíamos encontrado una ley, ¿sí?, que nos permitía calcular o darnos cuenta si lo que estábamos haciendo estaba bien. Que era la ley de Kirchhoff. Otra de las leyes era el Kirchhoff. ¿Está bien? ¿Qué nos decía esta señora ayudando a la causa acá con respecto a este circuito? Decía que, bueno, vos fíjate que el voltaje, si yo sumo el voltaje que yo encuentro en la resistencia 1 y lo sumo, en este caso, al voltaje de la resistencia 2, a esos dos valores, yo lo sumo, el valor me va a dar No me acuerdo cómo se llama. el valor de voltaje que yo tengo en el circuito principal. ¿Está bien? Los voltajes que yo encuentre sobre la resistencia 2 más sobre la resistencia 1, la suma me tendría que dar, teóricamente, el valor que me suministra la fuente de alimentación. ¿Está bien, chicos? Eso es lo que nos daba como ayuda Kirchhoff, ¿sí?, para este tipo de circuito. ¿Estamos? ¿Está bien? Eso es lo que más o menos habíamos visto en la parte del otro video, más en el material que les mandé y en el ejercicio que les puse más o menos cómo era el despliegue, como para encontrar las cosas. ¿Está bien? Entonces, en este circuito que encontramos, bueno, R total, corriente total, la R total, la corriente total del circuito, y después que encontramos el voltaje sobre R1 y el voltaje sobre R2. Estos son los 4 casos que, por ejemplo, en este tipo de circuito podemos encontrar, más no. ¿Está bien? Lo hacemos con 2 resistencias para que se entienda. Esto es lo que tiene que ver con todo circuito en serie. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es a qué se llama un circuito en paralelo, ¿sí?, y qué características tiene que hace de diferente a un circuito en serie. ¿Está bien? Entonces acá, por eso, en este circuito encontramos que la corriente es la misma por todo el circuito, siempre es la misma. ¿Está bien? Acá la R, ¿qué hacemos? En un circuito en serie la sumamos para encontrar una R total. ¿Y cómo son los voltajes acá? Bueno, los voltajes van a ser diferentes. Sobre cada resistencia va a ser diferente, dependiendo del valor que tenga. ¿Está bien? Dependiendo del valor óhmico. Entonces va a ser diferente. Estos valores con respecto a la fuente, va a ser diferente. ¿Está bien? Pero sí tengo que tener una condición. Que si acá tengo 12, acá puede haber 6 y 6 para que me dé 12. Puede haber 2 y 10, según el valor óhmico, 2 y 10, sabiendo que la suma me tiene que dar 12. Puede haber 4 y 8, ¿está bien? 5 y 7, ¿sí? Esos son los posibles valores que me pueden aparecer como ejemplo. ¿Por qué digo esto? Fíjense que los dos valores que yo estoy tirando en el aire, su suma me da 12. ¿Está bien? ¿Se entiende? Son los posibles valores que pueden aparecer según el valor óhmico que tenga cada resistencia. ¿Está bien? Eso es un resumen más o menos de un circuito en serie. Ahora vamos a estudiar a ver qué es lo que se encuentra diferente en un circuito en paralelo. ¿Está bien? Entonces, ¿venimos bien hasta acá? ¿Sí, chicos? Es más o Sí, menos profe.
un poquito de repaso a lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿está bien? Para darle un poquito de vuelta. Ahora vamos a abordar un circuito en paralelo. Vamos a borrar acá el circuito madre. Perdón. El ejercicio número 2. Pero estaba muy dificultoso el ejercicio 2. ¿O eso porque no te da ese valor, César? Porque prácticamente tenían, no me acuerdo los ejercicios, pero creo que tenían la misma característica. Ahora planteamos algo del paralelo. Era de 75, está bien. Tiene que dar la suma, tiene que dar de voltajes, tiene que dar 75 en el total. A mí me dio un aproximado, no 75, pero casi. ¿Cuánto te dio, Andrea? Te dio un 74, hay algo. Jimena soy, no sé si me preguntaron. Ah, Jimena, perdón. Jimena. A mí me dio 74,984. Ah, está perfecto, está bien. Lo que pasa es que se diluyen los decimales. Y el otro justito. El otro te dio bien. Bueno. Ujú. Después lo que le puedo mandar como, digamos, como referente son los valores son los valores que deberían dar. ¿Está bien? Como para que lo tengan de referente a medida que van avanzando con los pasos. ¿Está bien? Para que ahí vayan, digamos, comparando. ¿Está bien? ¿Estamos? Después de última vemos. Pero inténtelo, tiene que salir, es el mismo procedimiento, no es que hice dos ejercicios diferentes. Seguramente fue alguna cuenta. ¿Está bien, César? Tienes alguna cuenta. ¿Los demás pudieron hacerlos? Traten de hacerlo, ¿está bien? No, Así, profesor, hago este fin de y se lo paso. dale. Sí, sí, porque la única manera de darnos cuenta si las cosas salen es haciéndolas, porque por ahí uno lo ve en el pizarrón todo lindo, pero cuando uno se pone a hacer, ahí es donde hay que hacerlo, decir, ah, me dio esto, me dio el otro, y entonces ahí empezamos a sacar el tema de las dudas. ¿Está bien? Vamos a hacer un circuito, digamos, ¿cómo sería un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo va a tener una fuente de alimentación, tiene esta polaridad positivo o negativo. ¿Está bien? Pues una pila, una batería. Y las resistencias van a tener diferente disposición. ¿Cuál va a ser la disposición? La disposición era que en un circuito serie venía así, una a continuación de la otra. ¿Está bien? Acá fíjense cómo va a ser. Yo arranco esta que está acá, esta, y la voy a poner acá. Va a ser así. Y después que agarro la otra, y no la voy a poner seguida, la voy a poner acá. De tal manera que estas dos resistencias, sus extremos van a estar agarrados, ¿está bien? No una a continuación de la otra, van a estar agarrados, y este extremo que está acá, este extremo, esta unión de este lado, esta resistencia, va a venir a una polaridad de la fuente, y de los otros dos extremos, de las dos resistencias, va a salir un cable que va a venir unido a la fuente de alimentación. ¿Está bien? Son como dos resistencias. Bueno, acá no tengo, pero... si yo conecto así, ¿está bien? Acá tiene un bornecito, conecto borne así, esto sería en serie.
porque la lamparita viene una a continuación de la otra. Ahora, si las dos lámparas las conecto así, de tal manera que uno de los dos extremos los agarro acá, los empalmo y acá lo conecto a una pila, al negativo de una pila, imagínense que estas dos chapitas están aisladas de estos cables y fuese el otro contacto. Bueno, los uno a través de un cable, los uno y de ahí saco un cable, ¿sí? Que vaya a la polaridad positiva de una pila o una batería. ¿Está bien? Entonces, como que de los dos extremos, un extremo de cada lámpara, la uno. Acá, las uno, ¿está bien? Las unimos y de acá sale un cablecito que irá al negativo de la batería. Y de los otros dos extremos, los uno con un cable, o los toco así, de repente, queda feo esto, pero bueno. Los conecto ahí y ahí sale un cable que irá a la polaridad de la otra pila. ¿Está bien? De la misma pila, pero al otro polo. ¿Estamos? Para que más o menos se entienda la disposición. Voy a ver si después puedo preparar un video donde tengo un circuito en serie con unas lamparitas y unas lamparitas en paralelo para que lo vean físicamente, digamos, ¿no? No mucho así porque es como que a veces a uno le cuesta un poco divisar la parte práctica. ¿Está bien? Entonces van a tener esta disposición. Ya no es una a continuación de la otra, sino van a estar dispuestas de forma tal que cuando salga, fíjense lo que pasa con la corriente. Sale del polo negativo, imaginemos sale del polo negativo, viene por acá. Cuando llega acá, la cantidad de electrones ya no tienen un solo camino como la resistencia en serie, que estaban una a continuación de la otra. Entonces la corriente, la misma cantidad de corriente pasaba por las dos resistencias. Acá, la cierta cantidad de electrones tienen que definir un camino. Por ahí de 10 electrones, 6 van para acá. De 10 electrones van 6 para acá. Y 4 van para acá. ¿Está bien? Entonces, acá van a tener un diferente camino. Entonces, ya la corriente que pase por R1 o por R2 ya no es la misma como en el circuito en serie, sino que van a ser diferentes. Entonces, acá va a haber una corriente que se va a llamar corriente IR1, o la corriente que pasa por R1, y la otra es IR2, o la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Está bien? Se está por cortar, somos 10. Cortamos, esperen a que yo descargue la grabación y les mando por el Classroom, estén atentos al Classroom, que ahí les mando para que se conecten y se suban de vuelta. ¿Estamos? Hacemos eso. Vamos. Somos 10. Pero no perder a nadie.